Bueno, aquí en este proceso detrás tenemos a Leonardo, que desde México nos está apoyando. Tenemos un mundo internacional, ahí, por ahí lo podemos ver en eventos posgrado, un exalumno nuestro que vive desde hace un buen tiempo, trabaja desde México con nosotros. Bueno, quiero agradecerte, Leonardo, por todo el aporte en back office que es muy importante para nosotros. Bueno, oye, primero que todo, quiero agradecerle a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Eh, Creo que va a ser una jornada interesante, no va a ser algo tan extenso, pero sí creo que suficiente como para hablar un poco de este tema. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Torres, yo soy el director académico del Magíster en Marketing. Tenemos un horario que es full time para personas que tienen algo de menos experiencia y una de la versión de Executive, que es para estudiantes, para personas que ya tienen experiencia digamos, no necesariamente en marketing, pero sí han trabajado, tienen experiencia en empresas y digamos, el programa de Magíster que está patrocinando esta charla. Bueno, este es un curso, el Customer Experience es un curso que tenemos dentro del Magíster, ¿ya? Y constantemente estamos innovando respecto a las nuevas temáticas, ¿no? Este era un curso que antes tenía otro nombre y desde hace un año hemos integrado esta temática. Bueno, el título del cual hemos querido darle a esta charla en los cuales son los nuevos desafíos del Customer Experience, o más bien poner esa aseveración, nuevos desafíos del Customer Experience, cómo ir un paso adelante. Bueno, para poder hablar sobre este tema, es muy importante que nos pongamos un poco, digamos, al día para entender hacia dónde va esta clase, ¿ya? O esta charla. ¿Ya? ¿Por qué se los comento? Se los comento porque solo les puedo adelantar que hoy en día se habla mucho de experiencia. Toda la gente habla de experiencia, 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 experiencia. Y les quiero contar que una de las causas del por qué se usa tanto la palabra experiencia es porque el concepto servicio se agotó. No olvidemos que antes de la pandemia la gente decía, oye, ¿quieres servicio de lavado? Tenemos servicio de comida, tenemos servicio de restaurante. A usted, señor, lo vamos a encuestar después de la llamada del banco y le vamos a hacer una encuesta para que evalúe nuestro servicio. ¿Ya? Eh, Señor, cuénteme, ¿qué les pareció nuestro servicio? Por favor, evalúe el servicio a bordo en su vuelo en avión. Pero hoy simplemente se ha cambiado la palabra a cómo fue su experiencia y finalmente las preguntas son exactamente las mismas. Es decir, ¿no será más bien que las personas usan este concepto porque está de moda sin saber lo que es? ¿O más bien lo usan sabiendo lo que es? Bueno, esta es una temática que nosotros desde la Universidad de Chile, desde una temática práctica, empresarial, con fundamentos científico-prácticos muy profundos, intentamos que estas charlas tengan una base, ¿cierto? Para poder entender y saber realmente desde dónde yo estoy contribuyendo a la empresa en la temática que, en este caso, para esta charla, es el Customer Experience o muy conocida como experiencia de cliente, que hoy día con CX, CX es suficiente para entender de qué estamos hablando. La sigla que se usa. Por lo tanto, va a ser importante que podamos dar un pequeño barrido y con esto voy a poder explicar lo que quiero explicar respecto a este tema, ¿ya? Sin darle la lata, por supuesto. Vamos a ver una cronología respecto al Customer Experience, de cómo llegamos al Customer Experience desde el marketing de servicios, cómo ha sido la evolución. Porque con esta evolución nosotros vamos a entender realmente cuánto realmente nosotros contribuimos a la empresa hablando de Customer Experience o a través de herramientas de Customer Experience y en qué punto nosotros realmente estamos contribuyendo con aquello que es marketing de servicio y del cual se hablaba en los años 80. ¿Ya? Bueno, esto para nosotros, dentro de nuestro programa de la Universidad de Chile, es súper importante porque lo que uno busca
a nuestros estudiantes nuestros alumnos, a nuestros ejecutivos, darle herramientas concretas, ¿no? Y que no solo sea verso. Hoy día no vamos a hablar mucho de versos, sino que vamos a hablar de herramientas y cosas concretas. Bueno, quiero contarles que en el año 60, en la década de los 60 y 70, nació por primera vez el marketing de servicio. El marketing de servicio nació producto de que se pudo determinar de que en realidad los servicios tenían particularidades que eran muy puntuales. Por ejemplo, que eran bastante más intangibles que los servicios, no se podían separar de quién lo producía. Es decir, yo voy a atender con alguien y sé que ese alguien que me está atendiendo, yo estoy recibiendo la información en el minuto. Entonces, eso es algo súper importante. Además, no es estandarizado como un producto. Un día me atiende la persona un poquito mejor, mañana peor, y es predecible, mejor dicho, es perecible, porque yo me voy del vuelo en avión y no puedo volverlo a volar, ya lo volé, ya me llevó de un lugar a otro. Entonces, ¿qué pasó en esa época, en los años 70 en los 60 y 70? Que dijeron ya, las famosas 4P, precio, plaza, producto, promoción, yo las tengo que adecuar al servicio. Es decir, todo lo demás, el precio, la distribución, la publicidad, la promoción, va a ser prácticamente las mismas técnicas, pero lo que tengo que hacer es adecuar más el concepto producto, porque esto es un servicio y lo único que voy a hacer, decía en esa época, tengo que no usar envase, ni por supuesto etiqueta, porque no va una etiqueta pegada, pero sí por supuesto hay una marca, un logo, y todo lo demás funcionaba igual. Y así durante 2 décadas estuvimos con esa mirada. Pero ¿qué pasó en los 80? En los 80 vino muy fuerte una, una corriente que lo que hacía, lo que hizo, era diferente a la que Kotler proponía en los años 70, y era que realmente los servicios tenían ciertas particularidades donde las famosas 4P, precio, plaza, producto, promoción, no funcionaban. Es decir, no eran suficientes, en pocas palabras. ¿Y cuáles eran esos elementos? Esos elementos eran fundamentalmente que los servicios requerían una atención especial porque si las personas no estaban bien capacitadas, el personal de la empresa, y no atendía bien, el servicio era malo. Acuérdense que en esa época no existían los servicios online, todo era presencial. Y por lo tanto, las personas terminaban siendo una de las P que también se sumaban a las 4P. Entonces teníamos las personas como elemento fundamental. También había que mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, más cortos, donde el cliente podía participar más o menos dependiendo de la cultura y el conocimiento que tenía en ese servicio. Y también debido a la intangibilidad, era muy importante el tema de la evidencia física, es decir, que los consumidores pudieran tangibilizar algo. Y aquí es donde nacieron la famosa escala CERQUAL de Service Quality, que fue publicada en el Journal of Retailing por Berry, Parasuramana y Seidman, que son autores muy capos en Estados Unidos que hablaban de este tema, pero recién en Chile no se asumía todavía, e incluso aún cuesta que se asuma 100%, porque aún existe esta administración de los servicios como si fueran productos. Es tanto así que uno cuando va a un banco a ti nosotros tenemos 3 productos, y de productos no tienen nada. ¿Ah? Son más bien servicios. Lo mismo ocurre en las empresas de seguro. Bueno, ¿qué pasó en los años 90? En los 90 se dio cuenta que esa visión de los servicios, de mejorar los procesos, de una visión hacia atraer clientes, no era suficiente, porque era algo que se estaba encargando solo marketing. Pero ¿qué pasaba con producción, con abastecimiento, con ventas, con producción en general? Y ahí es donde se dio cuenta que realmente este tema de entregar al cliente un mejor servicio era una mirada transversal. No podía ser una mirada que solo fuera parte marketing. Y es donde se empezó a hablar de la famosa orientación al mercado y orientación al cliente, donde hubo 2 modelos competitivos que realmente compitieron, y que ambos fueron publicados en el Journal of Marketing y Journal of Marketing Research, que son dos journals súper potentes a nivel científico, práctico, a nivel mundial. Son uno, ¿cierto? Está en el primer decil de impacto mundial, donde Corey, Jaworski, Kumari y Neven Slater, con estos 2 modelos, generaron a través de una investigación a través de empresas aplicadas, o sea, investigación aplicada a través de empresas, que esto tenía que ser una visión transversal. Y ahí es donde además nació la famosa ISO 9000, que ya venía hablándose de ella, pero aquí se empezaron a hacer
mucho más rigurosa, y se empezó a hablar por primera vez de la lealtad al cliente, donde había que fidelizar a los clientes en los años 90, ¿no? Por lo tanto, esta fidelización tenía que provocarse a través de un buen boca a boca o word of mouth o WOM, como se llama, y a través de una buena satisfacción del cliente y entraban en unas famosas teorías ahí de trust o confianza, compromiso, que se llamaba commitment trust, que todo un revuelo que generó porque se dieron cuenta que lograr la lealtad al cliente era un proceso sistemático donde tenían que intervenir todas las funciones de la empresa. Luego, en el año 2000, comenzó lo que se llama la digitalización inicial, es donde se hizo famoso el e-commerce, donde ya teníamos un Google que funcionaba muy bien, el Google estaba penetrando muy bien, pero el e-commerce era algo que se venía hablando, pero no las compras por Internet no estaban proliferando, y especialmente lo que más pasó en esta digitalización inicial fue que los bancos, y el que más generó un revuelo, fue los famosos bancos en Internet, donde se empezó a decir, oye, los bancos tienen que ser totalmente en Internet o los bancos tienen que ser algo híbrido. Y finalmente ya sabemos que son más híbridos que otra cosa, aunque uno los maneja fundamentalmente a través de la app y la web. Y ahí es donde se empezó a hablar del famoso CRM, ¿ya? Más que hablar, se empezó a trabajar con el CRM, pero un CRM que más era una base de datos donde uno iba alimentándolo con clientes y datos para poder posteriormente utilizarlos como un medio donde yo extraía información y podía llamar por teléfono, porque todavía en esa época, en los años 2000, nosotros hablábamos más por teléfono que otra cosa, por eso se hablaba, ¿cierto?, de telemarketing, etcétera. Y, y por primera vez se empezó a hablar de la omnicanalidad. Dijeron, ya, pero si yo vendo físico y vendo online, aunque era incipiente, eh, parece que es algo que hay que preocuparse, ¿ya? Bueno, ya en el año 2015 fue cuando se empezó a hablar del Customer Experience, pero se empezó a hablar y aplicar el Customer Experience, porque ya las personas estaban empezando a aburrir de la palabra servicio. Entonces ya cuando yo iba al supermercado, ¿cierto? La gente ya no me estaba diciendo, oye, ¿quiere servicio de lavado? Me estaba diciendo, oye, ¿quiere una experiencia de lavado? ¿Ah? ¿Cómo fue su experiencia? Pero de manera muy incipiente. En esa época es donde todo apareció a partir de un artículo que fue publicado por Brapus, el cual un tiempo antes había pasado bastante desapercibido, cerca del año 2010, un artículo científico donde él dijo, mira, realmente para que la experiencia exista del cliente, y aquí estamos entrando en materia directamente, las personas no solo requieren que yo le entregue un buen servicio, porque eso es un servicio. Eso es un servicio que es del que se está hablando de los años 60, los años 70. Una buena experiencia es cuando a un cliente yo me preocupo de entregarle un conjunto de sensaciones o elementos sensoriales, le entrego afecto, lo hago pensar desde el punto de vista intelectual, de lo que ya vamos a profundizar un poquito más, y además lo muevo en la acción. Es decir, cuando uno siente que esto me mueve a la acción, esos cuatro elementos realmente generaban una gran experiencia en el cliente. Y por primera vez, las empresas, especialmente los países desarrollados, ciertos países europeos, fundamentalmente Estados Unidos, empezó a decir que realmente había que preocuparse de esos elementos. Ya déjate de hablar de servicios y llamarle experiencia y te llenan la boca hablando de experiencia siendo que no lo es. Pero, como te digo, aún era bastante más incipiente y es donde se empezó a trabajar mucho con el Big Data, ¿cierto? Donde fundamentalmente a través del Machine Learning se segmentaba, se personalizaban los servicios y la omnicanalidad seguía siendo algo que las empresas seguían en su preocupación, pero decían, ya, los servicios yo puedo intentar que en el mundo offline y online puedan tener un conceptualmente parecido, pero ya meterme con la experiencia desde el punto de vista sensorial, afectivo, comportamental e intelectual era más difícil. Luego ya en el año 2020, eh, ya empezaron a aparecer las tecnologías más avanzadas y se empezó a hablar de una humanización de las tecnologías, donde a partir de la pandemia
donde las empresas se dieron cuenta que las ventas de e-commerce y el delivery no eran suficientes, sino más bien las empresas tenían que encantar a través de una experiencia, ¿cierto? Se empezó, y además la entrada de la inteligencia artificial a través de las primeras herramientas que trabajan con Deep Learning, eh, la em- y con la llegada del ChatGPT, que fue masivo, se empezó a hacer famosa la inteligencia artificial en ese año 2020, 2022, que Chile llegó el ChatGPT más masivamente, y empezaron a proliferar más los chatbots, producto de este mismo periodo que tuvimos de, de pandemia, para lograr mayor eficiencia en las ventas, lograr una mejor conectividad con los clientes y fundamentalmente una venta más rápida y quizás casi automatizada, ¿cierto? Y tratar de meter, sobre todo hasta el año 2023, se quería personalizar, se habló mucho del metaverso y por otra parte empezó a aparecer con mucha evidencia un segmento nuevo, ¿cierto? Que era el segmento de los jóvenes, ¿ya? Que querían empresas con propósito, es decir, ya no quiero un chatbot. Si yo veo que el chatbot no me atiende bien, me da lo mismo, ¿cierto? Y ya no me importa ver tanto el Papa que se hizo a través de inteligencia artificial, sino que quiero ver cosas concretas, quiero ver una empresa con propósito, sostenible, que me dé confianza, y por lo tanto la tecnología ya no es tan importante si no me sirve bien y no me entrega una buena experiencia. ¿Y cuál estamos hoy día desde el año 2023 ahora? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Está realmente en la definición del Customer Experience, tratar de entender lo que es para lograr una potencialidad en la herramienta y dejar de confundirla con los servicios, ¿ya? Y tratar de resolver este gran bicho, este problema de la omnicanalidad profunda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gran problema que tenemos es que todavía algunas personas llaman al teléfono, ¿cierto? El número 600 para que lo atiendan, o 800, 600. Por otra parte, se meten un chatbot, después lo derivan a un teléfono o lo derivan a la página web, pero cuando él va en los distintos ambientes, como que el concepto experiencial no es el mismo, como que el chatbot es demasiado poco personalizado, a diferencia del teléfono, o puede ser al revés incluso, y una página web que le faltaba lo que se llama usabilidad, o lo que se denomina hoy día como flow experience o experiencia cliente, que justamente el lunes apareció un artículo, o sea, una nota de prensa que me entrevistaron para el Mercurio en el cuerpo de tecnología y finanzas, donde lo aplicamos ahí, ¿cierto? Entonces, ese es el gran desafío hoy en día. Bueno, entonces, ¿qué pudimos ver aquí? Aquí nosotros lo que podemos ver es que partimos con los servicios, con una mentalidad de servicios, y con el tiempo, incorporando tecnología, nos hemos ido preocupando realmente del customer experience, de la experiencia cliente. Pero la pregunta es, ¿no será que las personas cuando hablan de experiencia cliente, no será que realmente están hablando de servicio? ¿Cuál es la mirada que nosotros tenemos en la Universidad de Chile? La mirada que nosotros tenemos es que cada herramienta a nivel empresarial tiene, por supuesto, muchas potencialidades. Y si yo confundo el nombre de una herramienta con otro, estoy perdiendo la potencialidad de esa herramienta. Como en todas las ciencias es así. Y por supuesto, el management lo es, la gestión lo es. Ese es sí mismo un tema que tiene algo de arte, sobre todo una base científica bien fuerte, aunque no parezca o no se conozca, pero lo tiene. Entonces, ahora, ¿el tema dónde está? El tema está en que los servicios versus la experiencia. ¿Los servicios y la experiencia son lo mismo? No, la respuesta no son lo mismo. ¿Están altamente vinculados? Por supuesto que lo están, pero no es lo mismo. Les doy un ejemplo. El otro día, más bien hace un par de meses, me tocó hacer una asesoría con un grupo de otros profesionales en una empresa, que no voy a decir ni siquiera el rubro, ¿ya? Pero por supuesto en este caso era de servicio, donde
lo que realmente se estaba planteando era una mejora en la eficiencia de respecto a los vendedores, ¿ya? De cómo, que era un tema B2B más bien puntualmente, que también atendían público. Estas reuniones que duraron una semana con toda la plana mayor, desde el gerente general, toda la gerencia y la subgerencia, estuvimos algunos días, todo el día en reuniones, mañana y tarde con distintos grupos, pero la persona de marketing fue la que más se repitió en todas las reuniones. Y en todas las reuniones decía lo mismo, no, es que hay que mejorar la experiencia de cliente, la experiencia de cliente, la experiencia de cliente. Y una empresa súper conocida, muy importante. Pero como el tema no era puntualmente experiencia, nosotros realmente no quisimos profundizar más en eso, sino que profundizamos en aquellos que, que requeríamos hacerlo para la información que necesitábamos. Y en la última reunión, yo personalmente le pregunté, perdóname, te escuché mucho hablar de experiencia de cliente, ¿y para ti qué es experiencia de cliente? Y realmente lo que me dijo, sorprendentemente, fueron puras cosas, con una excepción, solo cosas de servicio. Es decir, es probable que me hubieran dicho lo mismo en los años 70. No, mejorar la atención, que las personas, que si yo te miren más a la cara, que sean más eficientes y se les capacite para que sean más eficientes, mejorar los procesos, que los procesos son muy lentos. Eso es lo mismo que se hablaba en los años 70, en los 80, cuando se metió el proceso. Es decir, parece que le estamos llamando experiencia a lo que era servicio. Lo único que sí le dijo que era, no sé qué apuntó, pero parece que sabía, pero lo único que me dijo, yo lo que creo que en algunas sucursales hay que mejorar un poco, sí, el ambiente con algunos olores, algunos que pudieran ser un poco más agradables, porque algunas veces hay olor a encierro, es lo único que a mí más me llamó la atención. Entonces, y eso lo ve comúnmente uno en los ejecutivos, cuando habla, ¿cierto? De que en realidad están hablando de servicio. Por lo tanto, pero, ¿qué es, por lo tanto, el Customer Experience? El Customer Experience o experiencia del cliente son todo el conjunto de percepciones o interacciones que tiene un cliente con la empresa, ¿cierto? Y que se traducen en una buena experiencia. Pero, ¿cuál es la salvedad para que sea una estrategia de experiencia? Que debe estar generada desde la empresa con la intención de que sea una experiencia. Porque no, porque mejoran los procesos, por ejemplo, y para mí sea una mejor experiencia, significa que sea una estrategia de experiencia. Simplemente es una estrategia de servicio. No porque capaciten a un ejecutivo de cuenta, por ejemplo, para que se sepa mejor los productos o, como decíamos, como le dicen comúnmente, o tenga más información respecto a lo que se está vendiendo o las tasas, significa que eso es una mejor experiencia. De eso se habla de los años 80, ¿ah? En las líneas aéreas, cómo atender mejor. Eso es una mejor experiencia, sí es verdad, pero no porque sea una mejor experiencia para mí significa que sea una estrategia de experiencia. Para que sea una estrategia de experiencia, a eso hay que sumar elementos o factores sensoriales, intelectuales, afectivos y conductuales, que fue lo que les comentaba hace un momento. Por lo tanto, los servicios, la experiencia, ¿es una mirada desde el cliente o una mirada desde la empresa? Por supuesto, es una mirada desde el cliente, porque el cliente tiene que percibirlo como una experiencia, pero debe cumplir un segundo requisito, que además de que el cliente lo perciba como una experiencia, debe ser aquello que fue generado por la empresa con la intención de generar una mejor experiencia, no un mejor servicio. Porque si yo creo que estoy generando una mejor experiencia solo quedándome con herramientas de servicio, significa que estoy perdiendo toda la potencialidad que tiene el Customer Experience. Y en ese caso, significa que otra empresa que tenga mejor conocimiento sobre este tema y esté más estructurado me va a ganar. Seguro me va a ganar. Ya, profundizando en lo que le acabo de comentar, ¿cierto? Es donde les puedo comentar los cuatro elementos, los cinco elementos, los puse tal y como estaban en los papers científicos que están aplicados además, y nosotros esto se aplica, no es algo teórico, es algo súper aplicable. Piensen ustedes que Singapore Airlines lo viene aplicando este último tiempo, aproximadamente hace unos 10 años atrás, ha trabajado fuertemente en eso. También Emirates
la línea aérea Emirates, eh, han ido trabajando. Algunos bancos acá en Chile dicen que trabajó en la experiencia y en la práctica es un servicio. ¿Ya? Hay un banco muy famoso acá en nuestro país, que es de capitales chilenos, que tiene muy buena participación de mercado, pero no es experiencia, le llama experiencia cliente, pero es servicio. Es lo que otros bancos han hecho en los años 80 y 90 en Estados Unidos. Pero como nosotros nuevo le llamamos experiencia, pero en la práctica es servicio. Bueno, ¿cuáles son esos factores? Los factores son que yo, además del servicio, por supuesto, que debo hacer, porque hoy día es higiénico, es base mejorar el servicio al cliente. No es algo tan novedoso, debo mejorarlo. Que estamos atrasados, es verdad que estamos atrasados, pero que ni siquiera pues, somos capaces de mejorar el servicio. Pero si yo le sumo elementos sensoriales, ¿qué significan? Los sentidos, los 5 sentidos. Que todos ellos, en todas las industrias, pueda yo aplicarlo, no, por supuesto que no los puedo aplicar todos, pero tengo que hacer un esfuerzo por aplicar la mayoría de ellos. El más conocido es el olfato, donde uno, por supuesto, debe generar un ambiente que sea muy grato. Incluso los productos muchas veces deben tener un aroma que sea agradable para el consumidor, ¿cierto? También está, por supuesto, la vista, donde las personas, los diseños, las cosas que se generan sean muy agradables para el consumidor, para la vista, pero desde un punto de vista de un placer. Otro efecto sensorial es el gusto, es decir, que las personas, si tienen la posibilidad de probar algo, lo puedan probar, ¿cierto? Y que sea de un sabor agradable, siempre y cuando corresponda ingerir un producto de acuerdo a la categoría de producto o de servicio. Pero también tiene que ver con el aroma, ¿sí? El aroma y digamos, el tacto, ¿no? Donde yo lo que toque sea agradable, ¿cierto? Todo el mundo, por lo general, la gente habla mucho de Starbucks, pero Starbucks es en realidad experiencia, porque ellos, si uno entra a Starbucks, cuando van a ver que las principales sucursales, que no son abiertas, sino más bien son cerradas, la manilla para entrar es metálica, pero tiene una madera, porque esa madera es más cálida. Y las maderas, también las mesas son de madera, no es algo, ellos no van a poner metálica 100%. Es difícil. Además, cuando uno entra hay un olor a café, pero el aroma a café no necesariamente está determinado por la producción de café que ellos hacen o cuando están produciendo el café, sino que también generan ese olor ese aroma para que sea un ambiente así. ¿Cuándo comienza? Comienza en el momento que entra. Eh, cuando uno ve, por ejemplo, desde el punto de vista de la vista, incluso ellos se preocupan de que las máquinas tengan un aspecto vintage. ¿Qué quiere decir? Que sean como de los años típicos, esos colores más deslucidos, ¿no? Un verde deslucido, me refiero un poco más opaco, lo mismo que un color ladrillo más opaco. Eso es porque ellos lo que quieren es que uno evoque a través de la vista un pasado que fue glorioso del café. El café moderno no es considerado un buen café a la vista. Tiene que ser un café que evoque el pasado de un buen café y eso se ve a la vista. Y yo también lo puedo ver, bueno, en todos los sentidos, lo que escucho, por ejemplo, cuando escucho mi nombre, ¿ya? Cuando escucho el sonido de que están haciendo café. Ya, ahora vamos a lo intelectual. Lo intelectual se da cuando por pequeños movimientos o acciones que generan deliberadamente las empresas, son para que un cliente se pregunte un milisegundo, oye, ¿cómo lo harán? Como cuando uno va a Starbucks, por ejemplo, y ve en la pared que muestran hay unos cuadros donde muestran cosechas, por ejemplo, o personas cosechando café. Y uno se da cuenta, oh, mira, el café es rojo. No es cuando está maduro o está en una cierta condición. No es negro. Ah, mira cómo lo cosechan a mano. Oh, qué interesante. Incluso son milisegundos, porque realmente las experiencias no están determinadas por una racionalidad e identificación concreta que el consumidor haga de la situación. Incluso necesariamente yo no lo tengo que verbalizar, sino que yo disfruto del momento y ese disfrute que no lo puedo identificar, pero si la empresa sabe lo que está generando y cómo lo genera, está en el consumidor teniendo una repercusión positiva. ¿Ya? Lo mismo cuando ponen ciertas cositas de café, ¿no? Estas bolsitas como de café, pero estas antiguas, ¿no? Que son bolsas de café que son las típicas cuando uno envasa el café
en el lugar de la cosecha, también uno ve, ah, mira, y los ve, qué sé yo. Esas pequeñas situaciones son cosas muy enriquecedoras, ¿ya? Después viene en lo comportamental. Nosotros cuando vamos a Starbucks, me dan ganas de abrir de navegar en mi celular, en la app, abrir el computador, trabajar, quedarme ahí. Pero eso no está generado porque te dicen que te quedes ahí. Está generado porque no te van a molestar a la mesa. Nunca te van a ir a retirar las cosas a la mesa. Porque retirar las cosas a la mesa, inconscientemente, tú lo tomas como un acto, sin darte cuenta ni verbalizando, te empuja a irte, no a quedarte y hacer cosas. Es lo que también ocurre mucho, y hace poco hay un artículo ahí dando vuelta que acabamos de publicar con Reinalina Chavarri, que es experta en sostenibilidad, donde las personas, cuando van a una empresa sostenible, especialmente los jóvenes, se ven, le dan ganas de ser sostenibles, se dan cuenta que si la empresa puede, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Entonces son aspectos de conducta, porque cuando a mí, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y ve que en ese restaurante hacen comida tan simple pero tan rica, ¿cierto? Con un par de ingredientes que muchas veces están explicados en la carta, que también es un elemento de experiencia, que está trabajado para que genere esto, eh, aporta tanto al elemento intelectual como aporta también al hecho de que uno dice, oye, pensás que yo lo podría hacer en la casa. Uno si está con la pareja y dice, o su señora, o su marido, uno dice, oye, o su pareja, quien sea, uno dice, oye, podríamos hacerlo el fin de semana, mira, esa situación hace que sea un placer grande. Cuando uno va a un resort, por ejemplo, y está echado en la arena, y se da cuenta que uno puede ir disfrutando cuando va a la playa, el sol, llevarse un buen traguito, o una piscina, uno dice, "Uy, esto podría hacerlo en la casa", y no lo hace. Entonces te da como alegría, te dan ganas de darte cuenta de que uno puede hacer cosas. Entonces, quiero decirles que la experiencia no está hecho por grandes cosas, está hecho por pequeños detalles que generan en el consumidor una sensación extremadamente positiva y que el consumidor no necesariamente es capaz de identificarlo y verbalizarlo. Por último, tenemos el concepto de la experiencia afectiva, que es lo que nosotros conocemos y que vemos en Starbucks cuando nos ponen, nos ponen el nombre, que mejor que llamarnos por nuestro nombre, o existe un trato bastante afectivo y cercano con el consumidor, dependiendo el segmento donde uno puede acercarse dentro de 1 metro de distancia el consumidor para los segmentos que son algo más, menos acomodado, y los servicios que llegan a un segmento más acomodado, voy a llamarlo de esa manera, uno no puede entrar a 1 metro de distancia, o sea, debe estar a 1 metro de distancia a lo menos, porque de lo contrario es considerado un elemento, contrario a lo afectivo, ¿no? Se considera una persona que está interrumpiendo, se está metiendo en una intimidad, porque nosotros tenemos una intimidad que es aproximadamente 80 centímetros a nuestro alrededor, ¿ya? Bueno, entonces, en conclusión, cuando yo hablo de que voy a generar una experiencia es cuando he trabajado en estos 4 elementos. Todo lo demás es trabajar fundamentalmente en elementos que son mucho más de servicios. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen hoy en día? Los desafíos que se vienen hoy día o en el futuro son ampliar el sensory experience o la experiencia sensorial hacia temas como, por ejemplo, la propiocepción. Por ejemplo. La propiocepción es un concepto de experiencia que viene de cómo yo soy capaz de sentir mis propias partes del cuerpo cuando voy a un lugar. Por ejemplo, que es una herramienta que en los gimnasios no se usa tanto, y es por falta de capacitación, porque yo puedo entregar una mejor experiencia cuando en el gimnasio voy ayudando a mi alumno, a la persona que está, por supuesto, pagando la clase, para que identifique qué parte del cuerpo está trabajando y cómo ésta va teniendo una repercusión sobre ella, y no sobre un ejercicio que trabaja de manera general. Es decir, o cuando tú te tomas un café y te explican hasta qué punto el café que tú te estás bebiendo se va saboreando en distintas partes de la lengua, de tu boca, de tu garganta, con las terminaciones, como es común que se haga en el vino. Eso tiene que ver con la propia percepción. Y lo otro teniendo, que debe trabajarse en el futuro, esto también tiene que ver mucho con que primero vamos por partes. O sea, si no somos capaces de hacer estas 4 cosas, difícilmente lo otro, que tiene que ver con la termocepción,
que viene con tratar de entender la temperatura de mi cuerpo y generar un clima agradable que vaya cambiando la temperatura de los locales en función de cómo se vayan sintiendo las personas en ciertas localizaciones o dentro del layout de la organización. ¿Ya? Por lo tanto, y en conclusión, si yo quiero crear valor para el cliente, el Customer Experience no es algo que tenga que ver solo con mejorar valor. No porque yo mejoro las acciones de la empresa o mejoro el servicio, que la primera que está a la izquierda, significa que yo estoy haciendo Customer Experience. Yo lo que estoy haciendo ahí es simplemente mejorando las prestaciones de servicio, como un banco, por ejemplo, que podría atender mejor, poner mejores cajas, hacerlas más eficientes. Estoy haciendo servicio, ¿no? Estoy tratando de ser mejor que un banco masivo o un banco no premium. Pero incluso en la segunda etapa, donde dice solución total, cuando yo me preocupo del antes, del durante y el después, es decir, de dónde viene el cliente, cuando compra, cuando decide nuestra empresa o cuando decide nuestra empresa y la elige, y cuando compra y la consume, y cuando después se va, no significa que yo esté haciendo experiencia cliente, estoy mejorando cliente. Por ejemplo, algunas líneas aéreas premium, le voy a dar el ejemplo de Singapore Airlines. Singapore Airlines se preocupa de que antes que tú te subas al vuelo, que es el durante, les dan salones VIP a la mayoría de los clientes, incluso a los de cabina principal, cabina turista que nosotros le llamamos. Pero eso es servicio, ¿no? Y cuando mejoran el servicio dentro de la cabina, cuando tú estás en vuelo, también es servicio. Y incluso ellos, cuando tú tienes una conexión, te identifican y hay una persona que te acompaña a la puerta del próximo vuelo para bajar la intensidad, ¿cierto? De la tensión de que tú a veces crees que no vas a llegar. Entonces, pero eso es servicio. Trabajan el antes, durante y después. Pero cuando tú ya quieres hacer una expansión de valor, es decir, cuando aplicas los elementos sensoriales, afectivos, intelectuales y comportamentales, significa que estás expandiendo valor, es decir, ya estás llegando. ¿Dónde están la mayoría de las empresas hoy en día, nuestras empresas? El 80% está en la mejora de valor, está realmente en la primera etapa, pero le llama Customer Experience, ¿ya? Incipientemente toma cositas fundamentalmente sensoriales para poder mejorar el valor. Y un 20%, 20 a 30, puede estar en la extensión del valor que la solución total, que muchas veces se considera también experiencia. No, la experiencia es lo mismo que la extensión del valor. Yo puedo trabajar el antes, el durante y el después, pero cómo le meto en cada elemento del proceso, no por supuesto forzado, le voy metiendo de alguna u otra manera sensaciones, ¿cierto?, de estos cuatro tipos. Es decir, yo en el antes, el durante y el después puedo entregar valor en el journey del cliente, ¿cierto?, a través de estos elementos de los cuatro. Entonces, nosotros en este momento, con la charla, o sea, esta conversación que estamos teniendo, o esta exposición, lo que les quiero comentar es algo muy simple. Les quiero decir que hay que hacer un esfuerzo para no quedarse pegado en la retórica y decir que estoy haciendo customer experience, siendo que estoy generando estrategias de servicio de las cuales las empresas se han preocupado, las más importantes en los años 90, en los años 80. No por cambiarle de nombre o llamarle ahora experiencia significa que estás haciendo una estrategia de experiencia. Y el error, para peor, el error es tan grave, desde mi especialidad, desde mi especialización, y desde el marketing de servicios es tan grave de que crees que lo estás haciendo y por lo tanto no vas a contratar a nadie experto en Customer Experience porque cree que lo estás haciendo, siendo que no lo estás haciendo. Y eso es algo del cual lo que intentamos hacer a través de estos masterclasses, específicamente esta que estoy haciendo ahora, es que nos pongamos de acuerdo en que hay algo y un desafío que lograr. Y debemos trabajar en ese desafío, no importa que actualmente no lo hagamos, pero sí saber qué nos falta por hacer, porque eso nos va a llevar a algo que es muy importante para un ejecutivo, es saber, cuando sabe algo, sabe la pregunta que debe hacer y sabe a quién acudir.
que son elementos fundamentales de una persona de negocio que tiene un cargo importante. Él sabe qué pregunta hacer y quién acudir. Por lo tanto, si tú no estás preparado en Customer Experience, ¿cómo vas a hacer una pregunta correcta respecto a cómo han implementado los elementos sensoriales? ¿Cuáles son los elementos sensoriales que han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto esto ha tenido un efecto en los KPI de satisfacción de cliente? ¿O qué elementos han incorporado intelectuales, comportamentales y afectivos? ¿Cómo vas a hacer esa pregunta si no sabes que esos son los elementos de la experiencia? Y menos aún vas a saber a quién acudir si cuando lo entrevista, él te habla de experiencia de manera muy retórica, muy bonita, y lo que te está hablando es de servicio, pero como tú crees y no sabes qué es lo que es experiencia, lo contratas porque cree que sabe experiencia. Entonces, el tema tiene repercusiones mucho más profundas de lo que uno cree. ¿Cómo yo debo generar las estrategias de Customer Experience para llegar a lo sensorial, intelectual, comportamental y afectivo? Hoy en día, lo que se propone y lo que hacen las grandes empresas son lo que se llaman los procesos de creación, que es la parte izquierda de esta figura, donde tenemos esos tres cuadros en gris. Lo que hacen las empresas es llamar a, a desayunos, un brunch o un almuerzo, a clientes, ¿m? A clientes importantes de distintos subsegmentos, pero también a los stakeholders, son grupos muy importantes, proveedores, también algunos partners estratégicos, para preguntarles a ellos cómo han visto estos elementos sensoriales, intelectuales y afectivos en otras empresas, cómo a ellos les gustaría que fuera. Pero además en esta reunión deben estar los colaboradores, es decir, los empleados de la empresa, especialmente aquellos que están en el front office y también aquellos del back office que tienen de alguna u otra manera un impacto en esto. Hay que entender que aquí hay normas subjetivas, que significa que cada uno, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus creencias, va a ir opinando. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero hoy día ya no basta con que la empresa con sus propios ejecutivos vayan generando el Customer Experience o las ideas de Customer Experience. Oye, ¿qué cosas crees que son importantes? ¿Cómo generar ideas de que las personas puedan activar la parte más intelectual, la parte afectiva? Porque no es suficiente. Tenemos una mirada muy de adentro, muy del ombligo. Es necesario, es importante que le preguntemos a otros, una mirada de otros, de los propios clientes, de los colaboradores y de quienes son nuestros partners estratégicos. Aquí lo importante que está en la parte de abajo es que nos anticipemos, no nos pongamos a hacer esto cuando ya hemos perdido participación de mercado y hay otras empresas nos han ganado, ¿cierto? Anticipémonos, hagamos participar a los stakeholders, a los colaboradores y finalmente en equipo reflexionemos sobre estos que han opinado de ellos y finalmente integremos, ¿cierto? Y tratemos de hacerlo en la empresa desde el punto de vista sensorial, intelectual, behavioral y efectivo. Hasta hace poco subí en LinkedIn una explicación respecto a lo que Starbucks está haciendo. Starbucks está muy preocupado porque saben ustedes que Starbucks incluso se dio cuenta de que el proceso de compra es muy lento. Es muy lento, aunque uno puede parecerle no tan lento como cuando va a otro restaurante, para ellos es lento. ¿Por qué? Porque ese proceso de cuando tú haces el pedido y te entregan, ese es un proceso que, que hace que el cliente no pueda disfrutar de lo demás, no pueda disfrutar del sabor, de la madera, del sillón, que siempre es un café color tierra, porque dice relación con algo que es la cosecha de un fruto, como el café, y su molienda y el tostado, y quieren acortar esos tiempos para que tú puedas disfrutar mejor de la experiencia que tienen preparadas para ti. O sea, son empresas que de experiencia saben mucho. Son realmente eh, un, son digamos, una enciclopedia de lo que son. Por eso que se dice que no venden café, venden una experiencia, porque eso es así. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy día? Imagínense que este ya que estamos presentando es el desafío, por eso se llama los desafíos, ¿no? Del Customer Experience,
esta charla, ¿cierto? Esta exposición. Otro gran desafío, como les decía hace un momento, que era la omnicanalidad profunda, es lo que les presento aquí. ¿Cuál es el desafío que tienen las empresas hoy en día? Hoy en día el desafío es poder que, tanto en el punto de contacto que las personas tienen online y offline, ¿cierto? Offline es cuando yo voy presencialmente a la oficina, pero el online tiene que ver que hoy día todavía usamos el teléfono, está teniendo teléfono, un chatbot, está por correo, ¿cierto? Por redes sociales, por incluso, digamos, por un chat que te escriben, ¿cierto? Me refiero más bien por WhatsApp. Eh, el gran desafío hoy día está en que cuando yo me meto en la plataforma, en la app, por ejemplo, y luego, o en un bot, un chatbot, y luego me dicen que tengo que seguir con un ejecutivo y debo esperar para que me atienda, el concepto experiencial debe parecerse. Lo que no puede ocurrir es que el chatbot me atienda de una manera, ¿cierto? Entregándome ciertos elementos experienciales, que por supuesto no pueden ser muchos, y luego, o sea incluso más humanizado que cuando la persona me atienda por teléfono. Simplemente la persona que me atiende por teléfono tiene la posibilidad de más opciones que la que tiene, ¿cierto? El bot. Pero no puede ser solo eso. O sea, no puede ser que el bot sea más humanizado que el propio humano. Pensemos nosotros en algo. ¿Usted acaso no ha recibido un email donde le dice, estimado, le quiero comunicar que su petición ha sido generada, ¿cierto?, para ser resuelta? Oye, viejo, ¿quién es el estimado? Yo soy tu estimado, viejo. Yo te puedo hacer en una herramienta de inteligencia artificial donde te escribe el mismo email mucho más afectivo y con tu nombre. Y el ser humano es mucho más despersonalizado o impersonal, y especialmente te pone estimado. Mira, 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 estimado. No es capaz de nombrarle con el nombre, siendo que sabe tu nombre. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Hemos perdido una personalización total, ¿cierto? Y que muchas veces no conversa lo online ni lo offline, y no necesariamente puede ser más humano lo humano, ojo con eso. Pero eso tiene que conjugar y tiene que tener sentido tanto en la pre-compra, que es la parte inferior donde estamos en el journey del consumidor, en la pre-compra, que son las tres etapas: pre-compra, compra y post-compra, o antes, durante y después. Es decir, yo no puede ser que la página web donde yo consulto y tomo la decisión pueda ser de un estilo tan distinto, ¿cierto?, a lo que pudiera ser el proceso de compra y el post-compra. Debe tener un sentido. A veces yo voy a ciertas empresas que venden muebles, alguna muy famosa que además se dedica a temas de ferretería, y yo compro un mueble, pero anda a devolverlo. Te lo venden rápidamente, pero anda a devolverlo el parto. A mí me ha tocado y conozco personas que han demorado más de un mes, 30 días en que te permitan la devolución del producto, o el reemplazo del producto, del mueble, por ejemplo. Y por otra parte, la parte derecha tenemos donde las personas no solo tienen contacto con la marca, sino que también con el personal de la empresa, la propia empresa y también otros clientes cuando va a atenderse. Es decir, ¿cómo yo puedo tener un banco premium, ¿cierto? Por decirlo así, un banco premium, y yo cuando voy en la página web es muy, muy bonita, muy premium, y la persona que me atiende muy así, ¿cierto? Y además me llama por mi nombre, porque para ese segmento te tengo que decir Ricardo, no, oiga usted cómo le va, ¿cierto? Hola Ricardo, ¿en qué te puedo atender? ¿Cierto? En cambio, cuando voy a la oficina, ¿cierto? las- 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 hay clientes que no son premium, siendo que yo estoy pagando por tener en esa cuenta corriente, ¿no? Y las personas tienen un vocabulario poco adecuado, son un poquito soez, son algo agresivos. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo yo no controlo eso? Es decir, el desafío está, por eso que están las uniones, en que ya sea online o offline, ya sea el contacto con la marca o con la sucursal, con el personal de la empresa, con otros consumidores o clientes, ya sea en el proceso de pre-compra, compra o post-compra, el concepto debe ser el mismo.
Y ese es el desafío hoy en día, es la omnicanalidad, ¿ya? Para eso ya se ha podido, ya se ha propuesto de que en la omnicanalidad, incluso el gran desafío, ya no está solo en lo sensorial, intelectual, comportamental y afectivo. Hoy día se está proponiendo que para la omnicanalidad se sumen dos más, que son lo físico y lo simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que cuidar especialmente en lo simbólico que las personas, ya sea en cualquier elemento en cualquiera de las instancias que tenga contacto con la empresa, sienta de alguna u otra manera que ese lugar representa el estatus que él quiere tener o es la representación de lo que él quiere. Por ejemplo, si él es ecológico y va a un lugar, espera que el envase del producto, que, que, que me inviten por teléfono a que no imprima eso, sino que me lo van a dar por mail, a que cuando yo vaya a la sucursal se vea que están reciclando. Es decir, que yo me sienta perteneciente a ese grupo que cuida el planeta, por ejemplo. Y en lo físico, que incluso en cuanto a la atención, cuando alguien me habla, el proceso físico sea un proceso físico afectivo que tiene que ver con la parte afectiva, por eso que está un poquito más a la derecha ahí, y también en azul, y en lo sensorial, es decir, que los movimientos incluso sean lo mejor, lo más enfocado posible a un concepto que sea unísono, ¿ya? Si nosotros vemos el futuro es realmente una gran, no es algo tan fácil, ¿ya? Pero bueno, ahora ya vamos a ir terminando con esta exposición y le quiero comentar un poco de algo aún más desafiante. Les quiero comentar que todo lo que hemos hablado hoy día de experiencia es una experiencia plana. ¿Qué significa eso? Llamada flat experience. Plana, plana. ¿Qué es un flat experience? Un flat experience es un tipo de experiencia totalmente consistente y predecible. Es predecible. Yo puedo ir a un banco premium, abro la puerta, yo sé, yo te podría decir, mira, te apuesto que me va a saludar el guardia. El guardia, muy buenas tardes, señor, adelante. Luego me va a recibir un anfitrión, mira, me va a recibir un anfitrión. Y me va a decir buenas tardes, bienvenido al banco, me va a preguntar si yo soy cliente y me va a pedir el RUT. Y me va a pedir el RUT. Y con ese es totalmente predecible. Me va a ofrecer un café, voy a sentar, luego me va a decir cuando mi ejecutivo o ejecutiva me va a atender, mi ejecutiva se va a poner de pie, me va a hacer... Todo es predecible, todo es predecible. Y el aroma, me puede la ejecutiva incluso dar un folleto o mientras yo estoy esperando el anfitrión o la anfitriona me puede dar un folleto sobre lo último que hay en temas de productos financieros para que yo tome, ¿cierto? O que yo los pueda analizar, las oportunidades que existen, activan el punto de vista intelectual, ¿cierto? Activa desde el punto de vista del tacto en cuanto al papel, todo está hecho, perfecto, pero eso es flat experience porque es totalmente predecible. Yo voy, por ejemplo, cuando voy a Emirates es predecible, va a aparecer una persona muy bien puesta, con un traje estupendo, en la puerta me va a recibir, me va a decir bienvenido, y yo puedo predecir que todo eso que pueda predecir sea una gran experiencia desde el punto intelectual, etcétera. Estamos de acuerdo, pero es plano, es predecible. Aquí lo importante en el Flat Experience es que las personas, ¿cierto? El cliente va tomando decisiones rápidas y cómodas, sin ninguna fricción, ¿cierto? Y va teniendo, y voy alimentando la lealtad. El Flat Experience se caracteriza porque la entrada, para poder entrar a ese servicio, me ponen un poco más de problemas. Es decir, si quiero en un banco, ¿cierto? En un préstamo me van a pedir todos mis antecedentes, mis liquidaciones de sueldo. Si quiero, por ejemplo, no sé, por contratar una alarma de seguridad para mi empresa, me van a pedir, me van a registrar a ver cómo son mis pagos. Si quiero comprar, tener una tarjeta de crédito, una fintech, por ejemplo, en Tempo, que es bastante buena, está haciendo cosas bien interesantes. También ahí aparece en esta nota que le comentaba que apareció el lunes en el Mercurio, donde yo hablo un poco de Tempo. La tarjeta de crédito también me van a pedir antecedentes en un seguro salud, en un plan de teléfono, pero una vez que estoy adentro, se van generando quiebres,
¿cierto? Que son esos puntos, esas estrellas, yo quise reflejar los momentos de experiencia donde hay elementos sensoriales, de un elemento de esto, un elemento, pero es predecible, ¿ya? El Fast Experience, ¿cómo funciona? En la primera etapa el cliente evalúa las opciones, elige, consume, por supuesto, y en la siguiente etapa todo se optimiza. Menos pasos, más personalización, respuesta rápida, creando un loop de lealtad, ¿cierto? Siempre después de nuevo voy al banco, me ofrecen igual, son amables, y yo me voy quedando en la empresa porque me atienden bien comparados con otras. Eso es, como les decía, es típico de los bancos más premium, de las automotoras que son de los autos también más premium, de alta gama, las empresas de telecomunicaciones, que hace poco, por ejemplo, Entel recibió el premio a la empresa que logra mayor lealtad a los clientes. Eso es lo que las empresas hacen, las que hacen experiencia. Ahora, la pregunta es, no todas, pero las que trabajan en experiencia. Ahora les quiero hablar del famoso Capture Experience. ¿Qué es el Capture Experience? Es distinta a la anterior. El Capture Experience es un tipo de experiencia que entrega más emoción, pero a diferencia de la anterior, es impredecible e incluso en momentos puede ser desafiante. Lo que tratan de hacer este tipo de experiencia es capturarte y encantarte, involucrarte, ¿ya? Para que tú sigas explorando y que permanezcas en la empresa con a veces hasta desafíos. No siempre, pero sí. Es totalmente diferente al anterior. Tú puedes entrar fácilmente, te pueden dar hasta, hasta pruebas, te pueden dar un mes de prueba. Tú entras, por ejemplo, a un videojuego, ¿cierto? Puedes entrar a una app de citas, a Netflix, a Instagram, incluso una clase de CrossFit o Spotify. Tú en CrossFit, porque luego voy a explicar por qué, donde las estrellas, si estuve, están desordenadas y no están en un lugar. Es decir, no es predecible lo que va a ocurrir después. Es decir, cuando yo estoy en un videojuego, no es predecible lo que me van a dar. Por ejemplo, cuando yo estoy en Netflix yo no sé qué película me van a ofrecer. Sé que está dentro de a través del Machine Learning que ellos determinaron cuál podía ser, ¿cierto? Las películas que a mí más me gustan. Pero yo no sé en el scroll cuál es la película que viene después que me están ofreciendo. En el app de cita yo no sé quién va a aparecer. Yo no sé qué características pueden tener. Sé que más o menos ciertos parámetros sí, pero no lo puedo decir 100%. No lo puedo predecir. Por tanto, eso hace el no predecible, hace que sea muy, muy, muy envolvente, que te envuelva. Son experiencias que son como sorpresitas y que te van envolviendo, ¿cierto? En esta espiral de compromiso, de captura. Es decir, no te voy a poner problemas como lo hace un banco para entrar, con todos los antecedentes. Pero adentro te vas a encantar tanto que vas a querer un update después, vas a querer una mejora, que vas a quererte una suscripción, vas a querer meterte más, ¿cierto? Lo que pasa con LinkedIn incluso, aunque es más predecible, pero de alguna forma. ¿Cómo funciona? El cliente entra al servicio casi sin pensarlo, por curiosidad, por recomendación. A medida que avanza, vive experiencias cambiantes, únicas e intensas, que lo llevan a comprometerse cada vez más, se va metiendo cada vez más. Es lo mismo que le dije. Incluso el consumidor se engancha cada vez más porque es entretenido, porque es desafiante. Piense usted cuál es la diferencia entre por qué CrossFit es tan famosa, por qué CrossFit ha tenido o tuvo tanta demanda, porque tú nunca sabías qué ejercicio te va a tocar. Ni siquiera tienes un plan tan claro. Cuando llegas, leen y hoy día dice, ya hoy día te toca esto, porque es toda una combinación entre ejercicio, resistencia y ejercicio circense. Entonces, que así es definida además con ejercicio circense. Entonces, no necesariamente es tan plana, siempre se te va dando. Por eso porque el ser humano se aburre de lo predecible. Eso está completamente investigado. Los resultados muestran de investigaciones que a la gente no le gusta lo tan predecible, le gustan también las sorpresas, ¿ya? Qué bonito es cuando uno va a una, qué sé yo, a un resort
y en ese resort hay un espectáculo y viene un artista que ni siquiera lo promocionaron mucho y apareció y hubo un baile. Todas esas cosas de sorpresa a nosotros nos gustan mucho. Por eso que los videojuegos son tan digamos, tan cautivadores. Lo mismo que pasa con los Reels, por ejemplo. ¿Por qué TikTok es tan famoso? Por lo mismo. Tú métete a TikTok, no pagas nada. Pero anda como te envuelve, te envuelve, te envuelve, te envuelve, porque son cosas cortas, impredecibles, no sabes qué video te viene después, más o menos está dentro de un barco que está estudiado, ¿cierto? Tu perfil. Ya les comentaba el ejemplo de Netflix, donde te dan contenido atractivo, te dan recomendaciones muy personalizadas en cada búsqueda, un scroll infinito, donde tú bajas, 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 ves películas, y te van dando lanzamientos a tu medida, donde tampoco sabes cuál te van a recomendar, y incluso te pueden avisar por correo personal, te recomiendan series, películas, y lo hacen a través del Machine Learning con algoritmos que son claramente diseñados para que se alimentan a través de las visualizaciones que tú mismo has visto, las opiniones que has dado, donde te dicen si te gustó o no te gustó, incluso se preocupan de que si tú llevas mucho rato viendo muchas series, te dicen acuérdese que usted lleva mucho rato en esto. Bueno, para terminar, por lo tanto, voy de desafío a desafío, ¿cierto? Porque dice cuáles son los nuevos desafíos, ¿cierto? Del Customer Experience, pero ir un paso adelante. El nuevo desafío que hoy día está muy difícil de lograr, porque todavía falta la primera etapa de la que hablamos, es construir esto a través de la experiencia sensorial, afectiva, intelectual y comportamental, es que es ir integrando paulatinamente cuando tú ya has realizado el flat experience, que más que llamarle flat experience podemos decir que son estrategias de, de experiencia, cómo en el proceso, dentro de ese proceso que es plano, le van metiendo elementos sorpresivos, desafiantes, ojalá, eh, que sean más impredecibles, que sean lo típico del Cap Spirit, es decir, de qué manera incorporo en la experiencia normal elementos sorpresivos que son propios del Capture Experience. Por ejemplo, o es más, le dejo con un desafío. ¿Cómo incorporar experiencias no predecibles en Starbucks, por ejemplo? Porque Starbucks es flat experience, no es capture experience. A pesar de eso, sigue siendo, que es tremendo y vas a ganar mucho dinero haciendo estrategias de experiencia cliente bien hechas, pero aún así podría lograr más captura del cliente si le mete cosas de capture experience, es decir, experiencias impredecibles. O por ejemplo, en un banco o en una línea aérea premium. ¿Cómo le podrías meter eso? Los dejo con ese desafío, pero solo les puedo decir, por ejemplo, a ver, si tú vas, por ejemplo, a una automotora que sea premium, de autos de alta gama, de muy alta gama, tú vas a ver el auto, te vas para tu casa, por ejemplo, y un día te llaman para decir, ¿dónde estás? Si estás en tu casa o en tu trabajo, y si va a tener en la tarde un rato libre, ¿cierto? Te identifican para que no sepan para que no crean que es un timo o algo parecido, y luego llegan con el auto, te lo dejan, te lo dejan para que lo pruebes y lo tengas 2 días. Y ellos se preocupan de ir a dejarte tu auto a tu casa, ¿ya? Y luego, cuando tú crees que todo ha terminado, luego a los 2 días te van a buscar porque te llevan el mismo auto en una gama superior o distinta, ¿ya? Te llaman por teléfono, ¿cierto? Y te llevan una caja de algo. Estoy inventando. Esas cosas te van cautivando, después cuando compras el auto, eh, sin que te lo digan necesariamente, porque hay un servicio que te tienen que decir, ¿no? Te pueden llamar para ver cómo está el automóvil y quizás llevarte algo que te pueda servir para el automóvil. Por ejemplo, llevarte algún tipo de protector para el automóvil
ir a lavarte el auto, ¿cierto? Cosas impredecibles. Señor, ¿dónde está usted? ¿Dónde estaciona el auto? Tal, listo. Y tú le dices, señor, vamos a llegar, le vamos a lavar su auto. Te bajé con un sistema, no sé, se me está ocurriendo, pero son cosas que te van encantando, son impredecibles. Hoy día, el futuro, más que hoy, el futuro de la experiencia está basada en la experiencia impredecible, no predecible más bien. Bueno, dicho eso, es lo que tenía preparado para ustedes. Espero no haberme extendido mucho. Dejo abierta las preguntas, si me extendí un poquito, pero bueno, ya bastante. No sé si tiene alguna pregunta, te dejo ahí el LinkedIn, yo siempre estoy subiendo cosas constantemente 2 veces por semana, a veces para no saturar, y esta semana han aparecido muchas cosas y que no las voy subiendo yo, sino que las va subiendo la misma universidad, eh, pero, pero la próxima semana voy a subir bastantes cosas más. Eh, o sea, menos cosas, pero cosas más nuevas, digamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo estoy atento acá al, al chatbot, eh, dele con chatbot. Muchas gracias por el despertar del EXX. Gracias, Juan Pablo Fuentes. Muchas gracias. Ahí te vi todo el rato ahí conectado. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias a ti y gracias por aceptar ahí la invitación en LinkedIn. Me voy a quedar muy interesado en leer lo que publicaste. Me llamó la atención el caso Tempo por, lo disruptivo que he visto de cómo estarían compitiendo ahora, Sí, un poco entendiendo esta teoría, y cómo estarían combinando eh, algunos elementos digitales con otros también donde te están invitando a vivir experiencia física, con claro. algunos, como con alguna extensión. Lo Sí, encontré interesante y espero profundizar ahí en tu artículo. sí, sí. Mira, en Tempo, en el artículo que apareció en el Mercurio, en la sección que lamentablemente es pagada, pero por eso la subí yo, de tecnología y, y se llama tecnología y algo así y finanzas se llama. Ahí hay una columnita de la derecha donde se da el ejemplo de Tempo. Yo he hablado con los gerentes porque ellos, el gerente general, el dueño más bien, fue alumno nuestro, ¿no? Y conozco más de cerca. Bueno, Eduardo Retamales pregunta, ¿cómo se puede medir la satisfacción del cliente en Customer Experience? Bueno, te quiero contar que el Customer Experience, la verdad que se ha cometido por lo general o han quedado cortos, solo midiéndolo a través de KPIs que son operativos, como el NPS, por ejemplo. El NPS el NPS es el Net Promote Score, que todos lo conocemos. Oye, dime de 1 o de 0 a 10, de 1 a 10, cuánto tú estarías dispuesto a recomendar esta empresa, ¿cierto? Donde 0 o 1 es nada, recomendarlo a un amigo, a un conocido, familiar, y 10 más. Entonces, sobre 50 es bueno. Entonces dicen, entonces la experiencia fue buena. No, ahí lo único que te dice es que la gente te va a recomendar. Una cosa que nosotros tenemos que aprender es que un indicador lo que dice es simplemente la pregunta que hizo. Todo lo demás es puro rollo. Es puro rollo. Es decir, que el cliente esté satisfecho, sí, es verdad. Es verdad que está satisfecho por algo, si no, no recomendaría. Eso sí es verdad. Pero ¿qué nivel de satisfacción tiene? Por tanto, es bueno. Otro indicador para medir es la satisfacción. Es una cosa. El otro indicador que yo recomiendo son indicadores más operativos. Por ejemplo, un indicador de calidad del servicio. ¿Cuáles son los elementos de la calidad que ellos, cómo lo evalúan algunos que son puntualmente que a mí me parecen que son los mejores? Lo otro tiene que ver con la resolución de problemas, es decir, hasta qué punto el consumidor resolvió su problema de manera rápida, ¿ya? Eso es un buen indicador también. Otro indicador que también se puede medir es sobre digamos, cuántas veces el consumidor ha tenido que ir para que le resuelvan un problema o para tener un buen servicio. Yo, mira, me voy a comprometer a subir en LinkedIn dentro de esta semana
una serie de indicadores que le puedan servir, ¿ya? Me comprometo a eso, ¿ya? Pero tampoco puedes usar mucho, ojo, es recomendable un estratégico que puede ser NPS, junto con uno de satisfacción, puede ser, pero no más de dos, uno, y unos dos indicadores o tres que sean operativos como los que te acabo de comentar. Veo que el Holding Falabella usa NPS hace muchos años, pero observo poca estrategia post. Sí, es por lo mismo, porque, porque el NPS lo único que te dice es la pregunta, que son capaces de recomendar. Pero tú, ahora la pregunta que uno viene dentro, ahora a una reunión, puedo felicitar a mi jefe de sucursal y decirle, oye, tenía un NPS súper bueno, pero no estupendo, no eres lo máximo, pero tenía un 60 ya, sobre 50 es bueno, 60 está más o menos, pero estáis bien, porque antes era 50. Ya, ¿qué tenemos que mejorar? No sabes. Lo que van a usar en ese caso van a ser los KPI de la tienda, que son aproximadamente Falabella por tienda está usando 52 KPI, ¿cierto? Son muchos KPI, pero muy pocos son realmente experiencia, y tiene que ver con eso, por la misma pregunta eh, que nos decía hace un momento eh, eh, Carolina, ¿no? Eh, a ver, Carolina, no es herramienta para medir diferencia de manera. Esa es la que había respondido recién sobre la certificación del cliente en X. Luego dice Juan Pablo Fuentes, dice, veo que el Conti, bueno, eso ya lo habíamos respondido ahora. Excelente, Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo Retamales. Esteban Morales dice, en mi caso quiero hacer una pregunta. En la firma en donde trabajo, en México, en el sector alimenticio, Bimbo. Perfecto. Me hablan, me hablan mucho de las experiencias objetivas, encuestas como subjetiva, ¿cierto? Que son más, supongo que, métodos cuáles. Dado que soy sociólogo y economista, ¿qué plus podía darle al X? Ya, mira, lo que pasa es que hoy en día, si tú quieres hablar del tema de Bimbo, lo primero que tienes que hacer, si hablamos del pan, por ejemplo, es tratar de cómo preguntarte lo mismo siempre. ¿Cómo hacer que el pan Bimbo, en toda su expresión, pueda incorporar elementos intelectuales, o sea, sensorial, efectivo, intelectual y comportamentales? Primero, tú tienes que ir paso a paso. Entonces, hace paso a paso. Uno dice, ya, vamos a ver la bolsa. La bolsa. La bolsa, ¿tiene un tacto frío o un tacto más bien, o un tacto más hogareño? Ya, ¿qué concepto quiero vender? Quiero vender un pan de calidad y un pan hecho con mucho cuidado, y quiero evocar hacia un pan hecho con amor, un pan que alimenta y que quiere realmente nutrir. La bolsa no pegaría. La bolsa tendríamos que cambiarla a una bolsa más ecológica, que tenga, por supuesto, tenga ciertos poros, que nos permita, por supuesto, que penetre el aire para que no se descomponga. Primero, ya. Segundo, respecto a lo visual debe estar de acuerdo a eso, y debe, por supuesto, evocar un pan que tiene esas características. Del punto de vista del olfato, debo ver que la bolsa es probable que no tenga eh, aroma a pan, pero la bolsa, por ejemplo, vamos a intentar de crear una bolsa que nos permita, ¿cierto?, que tenga impregnado un aroma que, por supuesto, no contamine el pan, un aroma que sea un aroma a pan fresco, a pan recién horneado, ¿cierto? ¿Cuánto va a costar eso? Eso hay que, por supuesto, siempre medirlo. Luego ya voy paso por paso. Luego puedo ir a lo intelectual, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo a las personas, además de lo que se hace comúnmente de comentarles sobre la calidad nutricional, sus características nutricionales, qué pasa si le voy enseñando, por ejemplo, a cómo usar mejor el pan desde una manera distinta, ¿cierto? Pero cuando uno hace estas cosas, ojo, cuando habla de lo intelectual y comportamental, debe en estos dos factores, y también en lo intelectual, también en lo afectivo, debe olvidarse de que esto 100% buscar que el cliente compre. No pienses en que el cliente te va a comprar más. No te preocupes de eso. Preocúpate, por supuesto, de los costos, pero preocúpate de implementar estos elementos, realmente educando al cliente en temas del pan. Genuinamente, afectivamente, efectiva, con afecto darle algo, porque se ha podido determinar en todos los ambientes
que la experiencia genuina siempre te va a llevar a mayores ventas, siempre, porque los consumidores por naturaleza queremos una mejor experiencia. Eh, Había levantado la mano, creo que ya se me fue, ¿no? Por acá, eh, Cuevas, ¿no? Eso alcancé a agarrar ahí el apellido, pero bueno, perdóname si pero discúlpame si no logré tomarlo en el minuto. Bueno, creo que tengo una pregunta más acá o unas dos más. Muchas gracias, hasta pronto. Claudio Cuevas se fue, pues ahí se fue Claudio. Rodrigo Villamans me habla de algún libro. Bueno, mira, fíjate que libros, lamentablemente no hay muchos. Y la pregunta es, ¿por qué no hay muchos libros de experiencia? Primero, porque no se están leyendo mucho los libros, la gente. Y segundo, es porque yo creo que uno se ve un poco pillado cuando quiere escribir sobre experiencia, porque se da cuenta que estoy escribiendo de servicio, me da la impresión. Hay muy pocos libros de experiencia, muy pocos. Donde más se puede aprender de experiencia es metiéndose en Google académico. No te metas, Rodrigo, a Google normal. Métete a Google académico, se llama Google académico. Y luego en Google académico pon el mismo prompt o una orden como lo hacen en Google normal y pon, ojalá en inglés, pon pon Customer Experience en lo que necesitas tú, no sé, pues si quieres en la industria de automóvil, pon Customer Experience, ¿cierto? And Car o Customer Experience, siempre usa el lent, la IND, para poder mostrar la segunda palabra y te van a salir una serie de artículos. Algunos lamentablemente no se pueden bajar porque tienen alta propiedad intelectual, pero ahí vas a ver lo último de lo último que hay en este tema, lo último de lo último, incluso en algunos casos. Yo te sugiero que no te quedes pegado en las metodologías ni nada de eso, ándate derecho a los modelos que se están midiendo y te vas derecho a los resultados y recomendaciones. Es una lectura rápida, pero al principio va a costar un poquito entenderla, y ahí es donde más vas a encontrar, ¿ya? Así que ya sabes, Rodrigo, Google Académico o también Google Scholar, ¿no? Como quieras llamarlo, tanto en castellano como en inglés funciona perfecto. Ya, no sé si hay más preguntas. Yo quiero agradecerles por su presencia. Estuvimos muy buen un rato. Yo me entusiasmo en esto, voy a estar hablando horas y horas. Quiero agradecerles su presencia, su asistencia. Quiero decirles que desde ya felicitarlos por querer entrar a este tipo de charlas que pudieran ser medias pesadas. En mi caso, soy un poco insistente en el tema de usar las herramientas de manera adecuada. Aquí también quiero dar las gracias algunos alumnos aquí, que no quiero dejarme a nadie afuera, ¿cierto? Que incluso siempre están ahí, como la Liz, ¿cierto? También tenemos a Lisette también, que están por aquí, que son también Aldo, que siempre son muy conocidos, alguien que también es muy interesado en este tema, que es Francisco Barruel, que tiene una agencia de viajes premium, que siempre es muy interesado en estos temas. Francisco tiene una agencia pero yo no le hago asesoría, ya, tiene una que se llama Fan Viajes. Es bastante buena porque conozco gente que ha tomado sus viajes premium en ciertos lugares, que siempre está aquí, siempre está en la charla, quiere aprender mucho más, a pesar de que ya es exitoso. Bueno, quiero también, si me queda alguien fuera, quiero simplemente darle mis disculpas, pero simplemente me quedo quedar con un gran abrazo para ustedes, decirles que estamos abiertos al magíster en marketing para lo que necesiten. Lo que acaban de ver aquí es lo típico que uno ve en el magíster en marketing. Nuestros alumnos son pioneros en el conocimiento y en la aplicación de herramientas. Y si quieren estudiar un magíster, bienvenido. El magíster en marketing en todas sus disciplinas está a la vanguardia. Somos un magíster rankeado número uno por Americonomía, y además no solo tiene un conjunto de cursos, sino que también pueden tomar certificaciones de industria en Google, un montón de certificaciones que le da el propio Google, le da Meta. También tenemos un conjunto de talleres, viajes internacionales y 2 semanas internacional donde vienen profesores a cubrir todos aquellos conocimientos que no están en los cursos normales. Así que les dejo nuevamente un abrazo, mucho cariño para ustedes, que tengan un gran éxito en su vida profesional y a darle al Customer Experience, que es el futuro de la lealtad al cliente.
Bueno, un abrazo. Chao. Claro, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias, Chao, profe. que gracias. les vaya bien. Chao, muchas Adiós. gracias. Gracias. Chao, adiós. Adiós. Gracias. Chao. Gracias, Víctor, Carolina, a todos. Juan Pablo, gracias. Esteban.